El bosón de Higgs es una partícula subatómica que fue propuesta teóricamente en 1964 por el físico británico Peter Higgs y otros científicos independientes. Esta partícula es una pieza clave del modelo estándar de la física de partículas, que es la teoría que describe las partículas fundamentales y las fuerzas que actúan entre ellas. El bosón de Higgs está asociado a un campo cuántico llamado el campo de Higgs, que impregna todo el espacio. Según la teoría, las partículas elementales adquieren su masa al interactuar con este campo. La existencia del bosón de Higgs fue confirmada experimentalmente en 2012 por el Gran Colisionador de Hadrons, LHC, en el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas en Ginebra, Suiza. Ahora bien, ¿por qué se le ha llamado la partícula de Dios? La denominación no proviene de la comunidad científica, sino que fue popularizada por el físico Leon Laderman en su libro La partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Laderman originalmente quería llamarla la partícula maldita, debido a las dificultades que enfrentaban los científicos en su detección, pero su editor sugirió cambiarlo a partícula de Dios, haciendo referencia al origen de la creación del universo. El nombre no tiene connotaciones religiosas ni implica que el bosón de Higgs esté relacionado con Dios. En realidad, se trata de una metáfora que hace referencia a la importancia fundamental del bosón de Higgs en la comprensión de cómo las partículas elementales adquieren masa. Al igual que Dios es considerado la respuesta fundamental a muchas preguntas filosóficas y religiosas, el bosón de Higgs es una pieza clave en la comprensión de los fundamentos de la física de partículas. El 4 de julio del año 2012 el CERN, en uno de los actos más importantes a nivel científico de la historia reciente, anuncia el descubrimiento de una partícula detrás de la que llevábamos casi 50 años, una partícula cuya existencia fue propuesta por Peter Higgs en los años 60 y que tras media vida vio como su sueño se hacía realidad, una partícula que permitía explicar por fin el origen de la existencia del universo, un descubrimiento que acababa de constituir uno de los mayores hitos de la historia de la ciencia. Estamos hablando por supuesto del bosón de Higgs, o como lo llamó la prensa en una estrategia fantástica de marketing pero cuestionada por los físicos, la partícula de Dios. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. Segunda mitad del siglo XX, el modelo estándar de la física de partículas, uno de los mayores logros de la historia de la ciencia, termina de desarrollarse, y no quiero empezar tan pronto con el spam, pero es lo que hay en este modelo segundo y que coincidía con lo esperado del hipotético cuanto del campo de Higgs, el bosón que nacía de una perturbación en este campo cuántico. Teníamos la partícula de Dios. Puedes parar ya, por favor, encontrando la partícula. Vimos que en efecto escondido en el espacio-tiempo se encontraba el campo de Higgs. Tenemos todas las partículas subatómicas que explican tanto la naturaleza elemental de la materia como el origen fundamental de las fuerzas o interacciones fundamentales. Válgala. Y el 8 de octubre de 2013, 49 años después de que propusiera su existencia, Peter Higgs pudo levantar el Premio Nobel de Física por haber descubierto la partícula que demostraba la existencia de un campo impregnada todo el universo que daba más a las partículas elementales cuando interactuaba con ellas y que permitía que la materia existiera. No luz con energías de 7 teraelectronvoltios y 40 millones de colisiones por segundo. Encontramos en efecto algo con una confianza estadística superior al 99,9994%. Pudimos confirmar el descubrimiento de una partícula sin spin y sin carga eléctrica con una vida media de concepto segundo. Es la 1000 trillones v manarte de un partícula de Dios. Ahora bien, para excitar este campo tan profundo del universo se necesitaban unas energías alcanzables solo en el Gran Colisionador de Hadrons, la máquina más grande construida por la humanidad, y tras recopilar datos durante 3 años haciendo impactar protones a una velocidad muy cercana de la luz con energías de dentro de su campo cuántico. Cuando el campo de los electrones se excita, tienes en un punto del espacio un electrón, así que si el campo de Higgs existía tenía que poder sufrir perturbaciones que se traducirían en la aparición momentánea de una partícula, su partícula, el bosón de Higgs. Nuestra única forma de demostrar que el campo de Higgs existía, la única manera de confirmar que había una tela que impregnaba todo el universo y que permitía explicar el origen de la masa de la materia y, como hemos dicho, de qué son las partículas. El origen del universo, según la teoría más aceptada en la comunidad científica, es el Big Bang. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, el universo comenzó como una singularidad infinitamente densa y caliente, y luego experimentó una expansión acelerada en un evento conocido como el Big Bang. Ahora bien, en lo que respecta al bosón de Higgs,
Este es una partícula elemental propuesta por el modelo estándar de física de partículas, que describe las partículas fundamentales y las fuerzas que actúan entre ellas. El bosón de Higgs es especialmente importante porque se cree que es responsable de conferir masa a otras partículas elementales. Durante los primeros momentos después del Big Bang, el universo estaba extremadamente caliente y denso. En ese estado, las partículas elementales no tenían masa y se movían a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Sin embargo, a medida que el universo se enfrió y se expandió, se cree que un campo llamado el campo de Higgs se manifestó. Las partículas que interactuaron con este campo adquirieron masa a través de una interacción conocida como mecanismo de Higgs. El bosón de Higgs es la partícula asociada a este campo de Higgs. Fue descubierto experimentalmente en 2012, en el Gran Colisionador de Hadrons en el CERN. El descubrimiento del bosón de Higgs proporcionó una evidencia importante para respaldar la teoría del campo de Higgs y su papel en la generación de masa en el universo. La comparación entre Dios y el bosón de Higgs no es un paralelismo científico o teórico establecido. El bosón de Higgs es una partícula elemental propuesta por el modelo estándar de física de partículas, mientras que Dios es un concepto teológico y espiritual de diferentes tradiciones religiosas. El bosón de Higgs es una partícula que se postula en el marco de la física de partículas para explicar cómo las partículas elementales adquieren su masa. Su descubrimiento experimental en 2012 fue un logro importante para la física teórica y experimental. Por otro lado, Dios es una entidad divina que trasciende el ámbito científico y se relaciona con creencias religiosas y espirituales. Las concepciones de Dios varían ampliamente en diferentes religiones y culturas, y no están basadas en evidencia científica o en el funcionamiento de las partículas subatómicas. En cuanto a los portales hacia otras realidades paralelas, es importante mencionar que no existe evidencia científica sólida que respalde la existencia de tales portales o universos paralelos. Las ideas sobre realidades alternativas y portales hacia ellas son principalmente el producto de la ciencia ficción y la especulación teórica. La comparación entre Dios y el bosón de Higgs no es una analogía establecida en la ciencia, y las ideas sobre portales hacia otras realidades paralelas para los científicos seculares, aún están más en el ámbito de la especulación y la ficción que en la ciencia establecida. La descripción que estás mencionando se refiere al experimento conocido como la doble rendija o doble ranura, que se utiliza para ilustrar los conceptos de la interferencia y la naturaleza dual de las partículas subatómicas, como los electrones. En este experimento, se hace pasar un haz de electrones a través de una barrera en la que hay dos rendijas o ranuras muy cercanas entre sí. Detrás de la barrera, se coloca una pantalla sensible para detectar los electrones, según la mecánica cuántica, que es la teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Se espera que los electrones se comporten como partículas individuales y pasen a través de una de las rendijas, creando dos patrones de detección en la pantalla detrás de la barrera, correspondientes a las dos rendijas. Sin embargo, lo sorprendente es que cuando se realiza este experimento, se observa un patrón de interferencia en la pantalla, similar al patrón de ondas que se observa cuando se hace pasar la luz a través de dos rendijas. Esto significa que los electrones parecen comportarse como ondas que interfieren entre sí, en lugar de comportarse como partículas individuales. Esta observación experimental ha llevado a la conclusión de que las partículas subatómicas, como los electrones, tienen una naturaleza dual. Es decir, pueden exhibir tanto propiedades de partículas, como la posición y la masa, como propiedades de ondas, como la interferencia y la difracción. Esta idea se conoce como el principio de dualidad onda-partícula. La teoría cuántica proporciona una descripción matemática precisa de este fenómeno, pero la interpretación física detrás de la dualidad onda-partícula sigue siendo objeto de debate y estudio en la física cuántica. Stephen Hawking no escribió un libro específico sobre la teoría de cuerdas. Sin embargo, Hawking fue un destacado físico teórico y cosmólogo que realizó importantes contribuciones a nuestra comprensión del universo y la física teórica en general. La teoría de cuerdas es un marco teórico en física teórica que intenta unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza y describir todas las partículas elementales en términos de objetos unidimensionales llamados cuerdas. Esta teoría es compleja y se encuentra en desarrollo activo, y ha generado una gran cantidad de investigaciones y discusiones en la comunidad científica. Hawking, aunque no centró su trabajo en la teoría de cuerdas,
se interesó en la búsqueda de una teoría unificada que pudiera describir el universo en su totalidad. En sus libros, como Breve Historia del Tiempo y El universo en una cáscara de nuez, exploró diversos temas de la física teórica, incluyendo la cosmología, la gravedad y los agujeros negros. La opinión de Hawking sobre la teoría de cuerdas no está claramente definida, ya que en sus escritos no se pronunció ampliamente sobre este tema. Sin embargo, es importante destacar que la teoría de cuerdas es una propuesta teórica fascinante y activa en la física teórica, y ha generado numerosos debates, investigaciones y avances en nuestra comprensión del universo. Hawking exploró ideas relacionadas con la posibilidad de la existencia de universos múltiples en algunos de sus libros y conferencias. Una de las ideas que Hawking mencionó es la teoría de la inflación cósmica, que propone que nuestro universo experimentó una rápida expansión en sus primeros momentos. Según esta teoría, durante la inflación, es posible que se formen burbujas o regiones en expansión, dentro de un multiverso más amplio. Estas burbujas podrían dar lugar a universos separados con diferentes leyes físicas y propiedades. Otra idea relacionada es la propuesta de los universos de espuma o espuma cuántica. Según esta idea, en el nivel más fundamental de la realidad, el espacio y el tiempo no son continuos, sino que están formados por una estructura espumosa de fluctuaciones cuánticas. Cada una de estas fluctuaciones puede dar lugar a un universo separado, formando así un multiverso. Es importante tener en cuenta que estas ideas sobre los universos múltiples son especulativas y están basadas en la física teórica y los modelos matemáticos. Actualmente, existen hipótesis. Hay evidencia experimental directa que respalde la existencia de universos paralelos o múltiples. Sin embargo, estas ideas son objeto de investigación y estudio en el campo de la cosmología y la física teórica, y generan debates y exploraciones sobre la naturaleza del universo. La espuma cuántica es un término utilizado en la física teórica para describir una idea especulativa sobre la estructura fundamental del espacio-tiempo a escalas extremadamente pequeñas, en el contexto de la teoría cuántica de campos y la gravedad cuántica. La espuma cuántica se refiere a la noción de que el espacio-tiempo no es suave y continuo en escalas muy pequeñas, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas y vibraciones. Según esta idea, a nivel cuántico, las propiedades del espacio-tiempo, como la geometría y la estructura, se vuelven inciertas y fluctuantes. Estas fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se deben a la incertidumbre inherente de la teoría cuántica, que establece que no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Estas fluctuaciones pueden entenderse como una especie de espuma en la estructura del espacio-tiempo, donde las dimensiones espaciales y temporales fluctúan y se entrelazan de manera no uniforme. La idea de la espuma cuántica es relevante en el contexto de la gravedad cuántica, que es el intento de unificar la teoría cuántica y la teoría de la relatividad general de Einstein. La espuma cuántica sugiere que la geometría del espacio-tiempo puede estar emergiendo de efectos cuánticos fundamentales en una escala más pequeña, y podría tener implicaciones para comprender los fenómenos que ocurren en las cercanías de los agujeros negros o en los primeros momentos del Big Bang, donde la gravedad y la física cuántica son importantes. Es importante destacar que la espuma cuántica es una idea especulativa y aún no ha sido confirmada experimentalmente. Sin embargo, se ha explorado en diversas teorías de gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas y los enfoques basados en la gravedad cuántica de bucles. Según nuestra comprensión actual de la física, no existe nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. De acuerdo con la teoría de la relatividad especial de Einstein, la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 299,792,458 metros por segundo, es una constante fundamental que establece un límite superior para la velocidad de cualquier partícula o información en el universo. La teoría de la relatividad especial muestra que a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa efectiva aumenta y requiere cada vez más energía para seguir acelerándolo. Al intentar acelerar una partícula masiva a la velocidad de la luz, se requeriría una cantidad infinita de energía, lo que es prácticamente imposible de lograr. Además, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ocurren fenómenos como la dilatación temporal y la contracción de la longitud, lo que tiene implicaciones importantes en la percepción del tiempo y el espacio. Hasta la fecha, todos los experimentos y observaciones científicas han confirmado consistentemente que nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que la ciencia está en constante evolución, y siempre existe la posibilidad de que nuevos descubrimientos y teorías puedan desafiar o ampliar nuestros conocimientos actuales. La expresión «Dios no juega a los dados» es atribuida a Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Esta frase se utiliza para resumir su posición acerca de la interpretación de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, y es conocida por su carácter probabilístico. Según la mecánica cuántica, las propiedades de las partículas subatómicas no pueden ser determinadas con certeza, sino que se rigen por funciones de onda probabilísticas. Esto implica que el resultado de una medida cuántica no puede ser predicho con exactitud, sino solo con una probabilidad. Einstein, junto con otros físicos como Boris Podolsky y Nathan Rosen, estaba insatisfecho con esta interpretación holística de la mecánica cuántica y propuso que debe existir una realidad subyacente determinista y completa que aún no hemos descubierto. La frase «Dios no juega a los dados» expresaría la creencia de Einstein en la existencia de una realidad objetiva y determinista, en contraste con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Sin embargo, es importante destacar que la mecánica cuántica ha sido confirmada por numerosos experimentos y es una de las teorías más exitosas y precisas en la historia de la ciencia. Aunque existen debates y preguntas abiertas sobre su interpretación, la interpretación probabilística es ampliamente aceptada y utilizada en la física moderna. En resumen, la expresión «Dios no juega a los dados» de Einstein refleja su deseo de encontrar una explicación determinista y completa detrás de los fenómenos cuánticos, pero no ha sido respaldada por la evidencia experimental en el ámbito de la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas es un marco teórico en la física teórica que intenta unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Propone que las partículas subatómicas no son puntos sin dimensión, como se pensaba anteriormente, sino objetos unidimensionales llamados cuerdas. Aquí hay algunos conceptos clave de la teoría de cuerdas. 1. Cuerdas. En lugar de considerar las partículas fundamentales como puntos, la teoría de cuerdas las describe como pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden ser abiertas, con extremos sueltos, o cerradas, formando un bucle. 2. Dimensiones adicionales. La teoría de cuerdas requiere que existan más dimensiones espaciales de las que observamos en nuestra realidad cotidiana. Mientras que percibimos 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, la teoría de cuerdas postula que puede haber hasta 10 dimensiones espaciales en total, más una dimensión temporal. 3. Dualidad. La teoría de cuerdas sugiere que hay una relación de dualidad entre diferentes versiones de la teoría. Por ejemplo, la teoría puede ser equivalente matemáticamente tanto en un espacio-tiempo con una dimensión temporal como en un espacio-tiempo con mayor número de dimensiones espaciales. 4. Gravedad cuántica. La teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica, lo que significa que intenta combinar los principios de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general de Einstein. La gravedad cuántica es necesaria para describir fenómenos en escalas muy pequeñas, como los agujeros negros. Sin embargo, cabe destacar que la teoría de cuerdas sigue siendo una área activa de investigación y no ha sido confirmada experimentalmente, aunque ha proporcionado ideas y avances teóricos significativos. Aún no hay evidencia empírica directa que respalde la teoría en su totalidad. Espero que esta explicación te haya dado una idea general de la teoría de cuerdas. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntarnos y con gusto te responderemos. Muchas gracias queridos amigos, en breve estaremos subiendo más información. Suscríbanse a nuestro canal, gracias.